Arranquemos con lo que sucedió el fin de semana, ¿no? No con los apagones, sino con las buenas noticias. Este día sábado, la Liga de Quito consiguió su quinta estrella dorada, ganando por segunda ocasión la Copa Sudamericana. ¿Qué es esa música de fondo, Carlitos? Ah. Esas son imágenes del arribo ayer en horas de la tarde. Creo que pasadas las 18 horas llegaron, ¿no? Sí. Se esperaba que arriben tipo 16. Bueno, finalmente a las 10, pasadas las 18 llegaron. Ahí está el arquero que fue como la gran figura del partido al final, ¿no? Alexander Domínguez, quien atajó 3 penales. Actuación que fue realmente decisiva. Acompañado del técnico Subeldía, del capitán Piovi y del resto de jugadores, con la Copa Sudamericana, que ha sido un título que desde ciertos sectores del periodismo, sobre todo el periodismo de la costa, generando esas divisiones absurdas, ha tratado de ser minimizado, ¿no? La Turramericana le han llamado algunos. Es el segundo torneo en importancia en el continente después de la Copa Libertadores. Copa Libertadores que la liga tiene una, la ganó en el 2008. Y con esta Sudamericana pues consigue 5 títulos, ¿no? Digo, esto de la Liga de Quito, finalmente he visto celebraciones en videos en diferentes ciudades, cantones del país, no solo de hinchas propios de liga, sino de hinchas del fútbol, de gente que sin ser fanática de este equipo ha celebrado la conquista de este nuevo título de liga, porque finalmente para la situación que vive el país, tener estas pocas alegrías que se relacionan más con lo deportivo que con otra cosa, terminan convirtiéndose en una suerte como de bálsamo, ¿no? Como para poder sacarnos toda la mala leche y las malas vibras que nos dejan cosas como la inseguridad, como la violencia, como la misma política. Y ahí están viendo ustedes ya el recorrido después de que salieran del aeropuerto internacional Mariscal Sucre, ya por la ruta viva, el bus de 2 pisos, 2 buses de 2 pisos que llevaron a la plantilla de jugadores, una caravana súper nutrida de motocicletas, de vehículos, de autos, de personas que salieron a festejar. Yo capaz y me equivoco, en esa época, todavía siendo reportero de calle, creo que ayer éramos compañeros con la Meli, cuando la liga ganó la Libertadores, 2008. ¿Éramos compañeros, Meli, en esas épocas o no? Sí, ¿verdad? Éramos compañeros. Como reportero de calle en esa época me correspondió cubrir el título de la Libertadores. Pero les soy muy sincero, yo no había visto un festejo como el de este fin de semana, porque además el título lo consiguen el sábado, entre la tarde y la noche del sábado, partido que se alargó, ¿no? Los 30 minutos extras y lo que duró la tanda de penales. Entonces el festejo fue sábado y ayer domingo que llegó el equipo acá, pero yo ni siquiera en lo de la Libertadores en el 2008 vi una celebración como la de este fin de semana. Capaz y me equivoco, les digo, pero en esa época, 2008, testigo ahí presencial de las celebraciones, ¿no? Increíble. A ver, veamos por acá cómo va lo del tema de liga. 2008 obtienen una Copa Libertadores de la mano del entrenador Edgardo Bauza. Además, este fin de semana creo que de las cosas más emotivas fue aquel video que circuló de Bauza junto a su familia. Todos sabemos que está enfrentando una situación de salud complicada y fue el entrenador que abrió el camino y la senda de las victorias internacionales para Liga, ¿no? 2008, capitán Patricio Urrutia, el arquero ídolo en esa época José Francisco Ceballos, campeones de la Libertadores. En el 2009 obtienen la Recopa Sudamericana, ganándole al Internacional de Porto Alegre, que fue el campeón de la Sudamericana. En el 2009 ganan la Copa Sudamericana, la primera. El Ecuador actualmente tiene 4 sudamericanas, 2 para Liga, 2 para
el Independiente del Valle. Además, me parece que con lo de este fin de semana el Ecuador se convierte en el primer país en el continente en obtener 2 sudamericanas consecutivas, ¿no? Primero el Independiente del Valle el año anterior y la Liga. Fantástico por los dos equipos de Pichincha, el Independiente y la Liga. Así que 2009, primera sudamericana. 2010, la segunda recopa. Esta le ganan al Estudiante de La Plata. Y finalmente, nueva Copa Sudamericana, ahora de la mano de Luis Ubeldía como entrenador en una nueva etapa que está viviendo Liga de Quito, ¿no? Y entiendo que también está peleando el campeonato nacional. Así que felicitaciones a toda la hinchada de Liga, felicitaciones a la hinchada del fútbol también que siguió que siguió el partido. En mi casa todos son hinchas de Liga, así que estaban súper emocionados, pero insisto, como nunca antes había visto, aparte de estos intentos de tratar de desprestigiar o de deslegitimar el triunfo de Liga y restarle importancia a la Sudamericana, de ciertos actores, sobre todo el periodismo en la costa, cosa que ojalá no tenga tanto eco, pero he visto a gente del fútbol, hinchas de diferentes equipos y expresarse, digamos, con emoción, con alegría por lo que ha pasado este fin de semana con Liga. Y yo creo que hay que insistir en eso. Finalmente, estas noticias, de estos triunfos de cualquier equipo ecuatoriano, en este caso sea Liga o antes del Independiente, ojalá en algún momento, insisto, a mí me encantaría verle al Emelec o al Barcelona, más al Emelec, levantando un título internacional, porque creo que se lo merecen, ¿no? Porque vienen dando pelea desde hace mucho tiempo, pero para eso también hay que llevar procesos planificados, serios, y han estado a punto, ¿no? El Barcelona en 2 ocasiones llegó a la final de la Libertadores, les faltó poquito. Me parece a mí que sobre todo la del 90 se la merecían muchísimo más. Ahí metió un poco la mano el árbitro, me da la impresión, en esa final con el Olimpia de Paraguay. Así que se quedaron a un pasito, pero en algún momento va a suceder, espero, deseo que sea así, para que también Guayaquil, la costa, pueda celebrar el título de uno de sus equipos, ¿no? Así que en buena hora por la hinchada de Liga, en buena hora también por la dirigencia, que a ratos comete algunos desatinos. Cuando se meten en política, la embarran. Dedíquense a lo deportivo nomás, que es ahí donde en serio les va bastante bien, y manténganse alejados de la política. Sean un poco más sobrios, más serios. Creo que en ese aspecto les vendría bien emular el ejemplo que de alguna manera da la dirigencia del Independiente del Valle. Así que por esos desatinos, ¿no? A mí no se me va de la cabeza, después de las protestas de junio, la hinchada de la Liga, que se supone que es del equipo universitario, que nació en la casona de la Central, condecorando a la policía. No se me borra esa imagen de la cabeza. Tampoco quiero mezclar lo deportivo con lo político, pero quienes empezaron haciendo eso fueron ellos. Entonces, les va mejor ganando títulos, lo han demostrado este fin de semana. Sigan en ese sendero, sigan en ese rumbo, no se metan en otras cosas que no les compete, que dejen eso para su fuero interno, opinen lo que quieran en sus sobremesas, en su casa, con su familia, etcétera. Pero manténganse alejados de la política, porque ahí, por efecto de no sé, de las pasiones que a ratos desbordan, eso les lleva a cometer una serie de desatinos, ¿no? Como el que les acabo de decir. Así que, bien, en buena hora por el país también, ¿no? Una vez más, este tipo de noticias finalmente terminan siendo un alegrón para la situación tan triste que está viviendo el país, ¿no? Yo le venía escuchando al profe que hablaba de un nuevo funcionario, trabajador de la prefectura de Esmeraldas, que era asesinado, un exalcalde en Durán, cuya madre fue secuestrada hace algunos días, también sufriendo un atentado este fin de semana, asesinado uno de sus guardaespaldas.
Se frustra finalmente el intento de secuestro, pero sigue viviendo Durán un momento triste, ¿no?, de su historia, con mucha violencia, con mucha inseguridad, el alcalde sin poder gobernar Durán de manera regular, sin poder desde el 15 de mayo pasado estar en su despacho, llevar una vida en calma, donde su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos esté garantizada. No, el alcalde de Durán, el señor Chonillo, tiene que dormir cada noche en un lugar diferente. Leía este fin de semana de una masacre en la misma ciudad, en el mismo cantón Durán, donde habían sido acribillados a balazos 6 personas, en fin. Entonces, mientras seguimos acumulando noticias que nos generan desaliento, que es más de lo mismo de este Ecuador que está ahora mismo golpeado por muchas más cosas que solo la inseguridad y la violencia, porque eso tiene que ver también con una suerte de retroceso en materia social, desempleo, ecuatorianos llenos de deudas que ven como única opción salir del país, migrar, buscar mejores días, lejos de acá, lejos de su familia, de su tierra, etcétera, etcétera. Estas noticias deportivas, ya sea hoy lo de Liga, antes lo del Independiente, lo que hace Carapaz, lo que hacen nuestras pesistas, Salazar, Dahomes, etcétera, terminan siendo y convirtiéndose en momentos de alivio, ¿no?, para tanta mala noticia que tenemos que soportar los ecuatorianos. Y una de esas malas noticias, y que también seguramente empañó momentos de alegría que estoy seguro querían vivir los hinchas de Liga, por ejemplo acá en Quito y en todo el país, tiene que ver con este asunto de los apagones, ¿no? Porque además entiendo en Quito el fin de semana y justo a la hora del partido, ese corte de 14 horas a 16 horas, a 18, perdón, se lo aplicó en las zonas turísticas y comerciales de la ciudad. Entonces, escuchaba al representante de los restauranteros de acá de la capital de la República quejarse amargamente de lo que significa para ellos haber tenido que soportar cortes de energía el día sábado, día del partido, en Quito, justo en la zona turística y comercial. Ellos, los restaurantes seguramente, estarán esperando momentos como este, una final de torneo sudamericano, un partido de la selección de fútbol, un partido de eliminatorias, para poder incrementar sus ventas, ya, porque también estos eventos deportivos generan mucha expectativa, y negocios como los restaurantes, por ejemplo, como los bares, como las cafeterías, ven en estas una gran oportunidad, ¿no? Es un partido que duró más de 2 horas, como les decía, fue a los alargues, 30 minutos extras, y ahí súmenle ustedes los minutos que toma cobrar la tanda de penales, no sé, 30 minutos más o lo que sea que haya durado. Pero ese es un momento en que los restaurantes venden comida, venden tragos, etcétera, 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 y la gente busca también, ¿no?, un momento de distracción como para poder disfrutar de una final como esta. Y resulta que justo a esa hora, el apagón en Quito, en la zona turística y comercial. Esto es impresionante porque además yo, digamos, inocentemente, cándidamente, el día sábado pensaba que los señores de la empresa eléctrica Quito o los señores del Ministerio de Energía, en un acto de sensibilidad, ¿ya?, como suele pasar cuando hay este tipo de instancias, ¿no? Yo recuerdo, por ponerles un ejemplo, cuando jugaba la selección y la transmisión era para el resto del país, excepto Quito, porque aquí era donde se jugaba, entonces
Lo que esperaba la Federación Ecuatoriana de Fútbol es que, siendo Quito la sede del partido de eliminatorias de la selección, el estadio esté lleno. Hayan 40.000 personas en el Atahualpa. Entonces, prohibida la transmisión para Quito, que es donde se jugaba el partido. Pero llegaban a condiciones tales de que se había vendido todo el boleto, toda la boletería se había acabado, todo el papel lo vendieron, entonces ya no había necesidad de mantener el impedimento de que el partido se pueda transmitir en Quito para que los hinchas se vean obligados a ir al estadio. Entonces la federación y el gobierno, incluso en esas épocas, me acuerdo clarito esto, salían y hacían el gran anuncio, ¿no?, de que se abre la señal para que los hinchas de la selección en Quito también puedan ver el partido. Y yo me imaginé que iban a tener un mínimo grado de sensibilidad, dada la importancia de que se jugaba una final de Copa Sudamericana, de que el equipo es la Liga, de que seguramente la Liga es el equipo con más hinchas en Quito, de eso no me cabe duda. Después estarán, y muy lejos estarán, no sé, el Nacional, el Aucas, ahora el Independiente del Valle, que está ganando mucha hinchada. Pero por la tradición, etcétera. Ah, el Deportivo Quito también. Pero la Liga es de largo el equipo con más hinchas aquí en la capital. Y eso no pienso discutirlo con nadie. No, mentira. No, pero así haya sido el Independiente o el Nacional o el equipo que sea, estoy bromeando nada más. Pero lo de fondo es que, como acá hay una gran concentración de hinchas y había gran expectativa, o sea, todos los restaurantes ponen ahí sus pizarrones, ¿no?, sus pizarras. Hoy, final de Copa Sudamericana, promoción, 2x1 en cervezas, qué sé yo, se me ocurre, lo que sea. Nada, cero sensibilidad de nada. Igual hubo el corte. Así es, como dice doña Vanessa, estoy pidiéndole peras al olmo. Pero es que yo por eso digo, cándida, inocentemente dije, capaz que estos señores, no sé, capaz, o sea, digo, a Lazo será que le gusta el fútbol, no sé, algo le gustará, qué sé yo, alguno de los hijos será futbolero, Mario Lourdes, no sé, algo, alguien en su entorno. Presidente, ¿sabe qué? Es final sudamericana. No podemos dejar sin luz a Quito. No, nadie. Entonces, fregados. Entonces, claro, le escuchaba al señor de los restaurantes quejarse amargamente porque están, como digo, en un momento en el que además el país está como que tratando de reactivarse a la fuerza. Porque este mismo señor, que además en ocasiones anteriores ha salido a defender a Moreno y a Lazo, y esto, qué pena decirlo, pero hay que tener memoria, ¿no? Ha salido a defender a Moreno y a Lazo, se quejaba amargamente de este gobierno porque a la fuerza están teniendo que reactivarse, y el hombre lo reconocía además, decía, durante las noches los restaurantes esperaríamos tener una mayor cantidad de clientes, de ventas, pero la gente tiene miedo de salir en las noches por la inseguridad. Entonces, si el partido se juega de 15 horas a 18 horas, para ellos es una oportunidad, porque el partido se jugaba durante el día, de tener ventas. Y resulta que no, que el gobierno y las autoridades eléctricas de igual manera aplicaron el corte de energía. Insisto una vez más, corte de energía en Quito, en las zonas turísticas y comerciales, donde seguramente habrán estado con una gran expectativa por lo que podía generar en materia de ventas este partido. Y una cosa adicional para ir a lo del manejo, del terrible manejo de esta crisis energética por parte del gobierno, por parte de sus autoridades y de algunos voceros que tratan de defender lo indefendible. Hay algo que me llama poderosamente la atención y que seguramente ustedes también estarán sorprendidos de aquello, y es, a ver, yo ya les decía hace unos días, para mí el señor Noboa, más allá de saber cuál es su origen, de ser, digamos, el heredero de una de las fortunas más grandes del país, de ser un exportador bananero, de ser empresario, de ser hijo de Álvaro Noboa, de ser banquero, etcétera, cosa que ya todos sabemos, pero capaz, y el hombre tiene guardado alguna estrategia secreta para gobernar el país, no sé. Para mí el gobierno de Noboa, o lo que va a hacer el gobierno de Noboa, sigue siendo un misterio. Respeto a quienes piensen lo contrario, que digan que
no, que ya sabemos, va a ser otro Lazo, va a ser lo mismo, etcétera, etcétera. Para mí es un misterio, ¿ya? Y como es un misterio, por ejemplo, saber qué opina el señor Daniel Noboa, presidente electo de la República del Ecuador, desde el 15 de octubre pasado, sobre, por ejemplo, la crisis energética, de la que no ha dicho media palabra. El último tweet, el último post del señor Daniel Noboa, después de haber publicado la carta que le envió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es una felicitación el día sábado a la Liga de Quito por el título de la Copa Sudamericana. Una inmensa felicitación a todo el equipo de Liga por esta merecida victoria y coronarse campeón de la Copa Conmebol Sudamericana. Y un arte, repitiendo en el arte el mismo texto del copy del tweet. Y abajo Daniel Noboa así. Está bien. A Daniel, que es deportista, entiendo, le gustará el fútbol. Estuvo en el partido de semifinales, me parece, ¿no? Contra Defensa y Justicia, estuvo en el estadio de Liga. Está bien que el presidente electo felicite a la Liga. Digamos, los hinchas de Liga deben estar contentísimos de la felicitación del presidente Noboa, pero a mí me da la impresión, y seguramente ustedes compartirán esto conmigo, de que mucho más importante que la felicitación del presidente electo al equipo que ha quedado campeón de la Sudamericana es un pronunciamiento para saber cómo está preparándose él y su gabinete y su gobierno para enfrentar la crisis que le deja Guillermo Lasso, porque finalmente a Guillermo Lasso le queda en el poder exactamente un mes. O sea, hoy, al 30 de noviembre, nosotros deberíamos estar pensando ya en cómo le vamos a despedir a Guillermo Lasso. Tenemos un mes para preparar la despedida de Guillermo Lasso. En un mes, el señor Lasso tendrá que dejar Carondelet. Y si no pasa otra cosa extraordinaria en este país, esto es Ecuador, acá pasa de todo, en exactamente un mes el hombre tiene que irse. Entonces, insisto una vez más, desde mi modesto punto de vista, más que la felicitación a la Liga, de parte del presidente electo Daniel Noboa, me interesaría saber qué es lo que está él pensando hacer, qué es lo que tiene previsto, qué es lo que tiene preparado para enfrentar esta crisis energética que nos deja Guillermo Lasso. Pero no, Daniel Noboa lamentablemente no ha dicho media palabra sobre la situación vinculada a los apagones, al estiaje, al racionamiento ni a la crisis energética. Media palabra. Silencio absoluto. Él, su vicepresidenta, no sabemos quién va a ser el ministro de Energía o el ministro de Recursos Naturales No Renovables. Ni idea. No hay luces. Por eso les digo e insisto que para mí sigue siendo un misterio. Es un misterio en este momento lo que piensa el presidente Noboa con respecto del tema energético. Y ahora vamos con don Guillermo Lasso, que este fin de semana se armó un viaje de sorpresa a la República, a la hermana República de Colombia, ¿no? Para solucionar la crisis. Venía de Perú, de visitar a su colega Boluarte, con quien comparte el último lugar en la tabla de posiciones de los presidentes peor evaluados, con 13% cada uno. Y ahí está con Gustavo Petro, ¿no? En el Palacio de Nariño, en el departamento de Cundinamarca, en Bogotá. Fue recibido con alfombra roja el presidente Lasso. Yo ahí quiero partir de que no había no había necesidad de apelar al prejuicio. Es decir,
de que el presidente de derechas, neoliberal, libertario, como ustedes quieran llamarlo, recurra al presidente progresista de centroizquierda o de izquierda, al guerrillero, como le dicen acá los seguidores de Lazo a Petro, para que nos ayude en medio de esta crisis. Hay que olvidarse, esto tiene que ver con pragmatismo. Si el vecino me puede ayudar a mí a solucionar los problemas de falta de electricidad, sea su ideología la que sea, que no coincida con la mía, no importa. Yo estrecho la mano del vecino, pero soluciono los problemas de mi pueblo. Creo que por ahí no debía ir la crítica, porque eso es pragmatismo. Es más, me parece hasta bien que lo haya hecho, para tratar de alguna forma solucionar los problemas que en este momento enfrenta el país. Lo que hizo Lazo es lo que debería hacer cualquier presidente que tenga sentido común, nada más. Como cuando Correa se sentaba a conversar con Uribe y estaban en los extremos si hablamos ideológicamente. Tanto es así que Uribe fue hasta invitado de honor a la instalación de la Asamblea Constituyente de Montecristi, para quienes lo han olvidado. Pero eso es pragmatismo. Y presidentes como Correa, como Chávez en ese momento, como Lula, lograron que Uribe se siente, y Piñera también de Chile, se sienten en la mesa de la UNASUR y formen parte de la UNASUR, y no existan estos prejuicios realmente ridículos que existen hoy en día, que si el hombre es de izquierda, no, con él yo no me siento, y que había que destruir la UNASUR porque la UNASUR tuvo un nacimiento desde la ideología del socialismo del siglo XXI, cosas realmente ridículas, porque la UNASUR lo que tenía como hoja de ruta es la integración regional del sur, no un proyecto político ideológico, sino la integración. Entonces, esto es pragmatismo. Ahora, ¿qué sí es cuestionable? Que haya llevado el presidente Lazo y su gobierno al extremo la crisis, o sea, a tener que soportar en pleno siglo XXI cortes de energía de más de 4 horas, para que ahí el hombre diga, hijo, creo que me va a tocar reunirme con Petro. Esto tenía que haber previsto el señor Lazo, no sé, hace 6 meses, o quizás hace 1 año, como lo han manifestado varios de los analistas y especialistas en materia eléctrica y energética que han sido consultados por todos los medios de comunicación en los últimos días. La crisis de electricidad que está viviendo el Ecuador hoy podía haber sido prevista hace 1 año, y su emergencia podía haber sido decretada hace 1 año. Entonces, esta reunión que la hace de última hora con el presidente de Colombia, Lazo tenía que haberla planificado y previsto hace 6 meses, para no llegar a este momento extremo en que estamos, como estamos, realmente complicados con el tema de la falta de electricidad, con horarios de racionamiento y de cortes de energía de 4 horas, de 5 horas, etcétera, etcétera, como para tomar una decisión como la que ha tomado el presidente Lazo, que a mí me parece bien que lo haya hecho. El problema es que lo hizo tarde. Una vez más, deja de lado los prejuicios de carácter ideológico. Es una decisión muy práctica, pero tardía. Tardía y además cargada de justificaciones a ratos también medio ridículas, ¿no? Porque, por ejemplo, y ustedes, si es que lo leyeron, lo habrán visto, y si no, pues yo les comparto ahora mismo. Criterios como, por ejemplo, el de un ex ministro de Energía como René Ortiz, que dijo que Colombia no quiso vender energía por motivos políticos. Entonces, que los cortes de energía no eran por que el gobierno de Ecuador no había previsto la crisis, sino porque a Colombia se le ocurrió por motivos políticos no venderle energía al Ecuador. Tomando en cuenta de que Colombia también a finales de año va a enfrentar un proceso de estiaje similar al que estamos viviendo ahora. Y sin embargo, y a pesar de eso, Petro le ha dado la palabra al presidente Lazo de que le va a vender energía, como en su momento, y él lo reconocía, Ecuador también, entre los años 16 y 17, gobierno de Correa, le vendió energía a Colombia. Pero justificaciones como esta: Colombia no quiso vender energía a Ecuador por motivos políticos.
Ortiz advierte que hay dos factores que conjugaron para esta crisis. El primero, la negativa de Colombia de vender energía a Ecuador por lo que el sistema interconectado andino no funcionó. Y el segundo factor es el adelanto de la época de estiaje que en el país se da normalmente durante el primer trimestre de cada año. El sistema interconectado andino no ha funcionado en esta ocasión por la intervención política, en mi opinión. O sea, al señor Ortiz se le ocurrió decir que a Petro no le dio la gana de vender la energía a Ecuador. No se ha visto antes que un presidente de la República, en este caso el de Colombia, diga que no se le venda más al Ecuador los kilovatios que necesitamos. ¿Será porque Colombia también tiene sus propios problemas? Petro le ha dicho este fin de semana al presidente Lasso: te voy a vender energía, pero ojo que yo en diciembre voy a pasar por lo mismo que tú estás atravesando hoy. Y sin embargo, Colombia le va a vender energía. Estuvo en Perú, pero esperó regresar del Perú, de las condecoraciones y demás, para volver a llamar a Boluarte para decirle que por favor nos vende energía. Es verdad. O sea, durante su visita, cuando se condecoraban mutuamente y cuando celebraban el cuarto de siglo del acuerdo de paz, nunca se le ocurrió al señor Lasso decirle: oye, Dina, estoy sin luz, necesito que me vendas energía. Nunca. Entonces llegó acá y el sábado le pegó un telefonazo a su colega peruana para decirle: estamos atravesando este problema, necesito que por favor me ayudes con energía. Parecería que hay prioridades para el pueblo que no son las mismas que tiene el gobierno o el presidente Lasso, ¿no? Esto es impresionante. Y lo último que me ha sorprendido es esta declaración del presidente, porque por un lado dicen: a ver, Colombia no le quiso vender, estamos en época de estiaje, pero hay otra razón más a criterio del presidente por la cual estamos ahora mismo enfrentando esta crisis, y es que la demanda, el consumo de energía ha crecido. Y hoy digo, ¿no entra en contradicción, por ejemplo, digamos, primero que son 6 años de gobierno, es más de la mitad de lo que gobernó Correa, que fueron 10, entre Moreno y Lasso, 6 años. En 6 años, ni Moreno ni Lasso tuvieron en su cabeza la idea de que, en efecto, la demanda y el consumo de energía podía crecer. ¿Por qué no se hizo lo necesario como para atender justamente ese crecimiento de la demanda de energía? 6 años, es la mitad de lo que gobernó Correa. Por un lado eso, 2 gobiernos que no hicieron absolutamente nada para atender la demanda que estaba creciendo. ¿Por qué digo esto? Porque en sus últimas declaraciones el presidente Lasso ha dicho que, a más del estiaje, una de las causas de esta crisis energética es que, como nos estamos reactivando económicamente, también la demanda ha crecido. O sea, finalmente la culpa de los cortes de energía es de ustedes, es de nosotros, es de los usuarios. Y esto, les dejo ahí esta pelotita boteando para que ustedes la analicen. Si la demanda creció, ¿no será que hay una contradicción entre la demanda que crece de energía y las cifras del INEC que nos dice que cada vez somos menos ecuatorianos en este país?